Soy Luis Gallardo, responsable del espacio Ágora en la Jefatura de Gobierno, el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Y nos encontramos en la sala de cronistas urbanos, Joaquín Fernández de Lizardi. En esta ocasión es un breve ensayo curatorial que se llama Guillermo Prieto, cronista del México Popular. Y es una breve aproximación a la vastísima, extensísima obra de Guillermo Prieto, como uno de los puntales de la crónica decimonónica, de la crónica del siglo XIX en México, que en algún sentido construye desde el punto de vista de otro importantísimo cronista, del siglo XX, Carlos Monsiváis, los elementos nodales y fundacionales, digamos, de lo que ahora conocemos como lo mexicano. Y en muchos sentidos, dice Monsiváis, la construcción de lo mexicano pasa por sus tonos y por la tesitura de cómo se habla y se describe. Y bueno, este es un breve ensayo que busca justamente emparentar ciertos elementos gráficos que construyen cierta imaginería, pero también referencias de carácter histórico, de la manera en como Prieto va construyendo y reconstruyendo el mundo, su mundo contemporáneo. Es un hombre profundamente contemporáneo, como todos, pero no tiene un viso revisionista, sino está llevando a cabo los asuntos que le corresponden desde su muy particular perspectiva. Esta exposición está en el marco de la conmemoración del 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, nuestro referente también como cronista del siglo XX. Guillermo Prieto nace en 1818, un 10 de febrero de 1818, y muere en 1896, es decir, recorre todo el siglo XIX y tiene una infancia particularmente dinámica, como todas las infancias, pero le toca vivir fuera de la ciudad, propiamente del primer casco de la ciudad, porque habita en Molino del Rey, en lo que ahora conocemos como Tacubaya, muy cerca de Los Pinos. En fin, toda esa zona era el punto donde se desenvolvía. Y bueno, da pie a estar indagando en las prácticas y los oficios, algo en lo que Prieto hacía énfasis y era, además de tener una extraordinaria pluma, una prosa maravillosa, también era poeta, y esto le permitía jugar con el lenguaje de manera muy intensa. Uno de los puntos, que es lo que nada más aborda, esto es apenas un guiño hacia el trabajo de Prieto, pues es el valor que le daba a la supervivencia. De ahí lo popular, los oficios y las maneras en cómo las personas se ganaban el sustento. Eso era algo sustantivo para Guillermo Prieto. Y entonces lo que hizo el trabajo curatorial de esta exposición y la investigación de nuestro equipo fue integrar una serie de valores, digamos, narrativos de Prieto, de Memorias de mis tiempos, y hacer una evocación o una referencia con, por ejemplo, en este caso, una de las litografías de Iriarte, Los mexicanos pintados por sí mismos, de 1855, y donde también va haciendo una suerte de inventario, digamos, de oficios y prácticas populares y de personajes de la ciudad, no solamente populares. Y finalmente Prieto vamos aprovechando, digamos, estas referencias que va construyendo Prieto desde Memorias de mis tiempos, y hace evocación o recuerda, pues, propiamente a estos personajes, ¿no? Personajes como el peluquero o la partera que están aquí, una pelea de gallos y el juego, que era una parte muy importante del México popular también, hay una breve muestra, ¿no? Entonces, esta parte va constituyendo una narración que le permite a Prieto, pues, deambular de manera intelectual por todo el siglo XIX. Ahí hay un énfasis importante. Si lo pensamos, Prieto nace en un país que todavía no es país, todavía es parte de la corona española, que es la Nueva España. Y entonces le toca su infancia y sobre todo su adolescencia y juventud
este proceso tan intenso de construir los principios básicos de algo que se va a administrar por sí mismo. Si lo vemos en términos fundacionales, pues es ver el nacimiento de un volcán, ¿no? Está reconstruyendo, y Prieto está totalmente consciente de ello. Nosotros creemos que, a diferencia de lo que dice Monsiváis, que Prieto tenía la capacidad un poco como de hacerse invisible y ser como un personaje que no tenía momentos trascendentes. Nosotros creemos que de alguna manera hay cierta empatía en ese asunto, porque Prieto, así como Monsiváis, tenía esta suerte de capacidad de la ubicuidad. O sea, la producción que tiene pareciera no ser explicable si no es que hubiera muchos Prietos, no muchos Guillermos Prietos, porque funda revistas, publica en periódicos, es político, es 10 o 11 veces diputado, es secretario de Hacienda, es ministro de Hacienda, ¿no? Con muy mala fortuna, por cierto, porque siempre que llega al Ministerio de Hacienda, el país está con las arcas en ceros, a punto de quebrar, en fin. Pero todo esto le permite indagar en todos los ámbitos y su obra pues, lo refleja de manera muy clara. Y parte de esa construcción del personaje de Guillermo Prieto, pues tiene finalmente ciertos ecos cuando se le denomina el poeta más importante de México, ¿no? en un concurso en una convocatoria que emite uno de los diarios del momento, y aparece pues como el más importante poeta mexicano. Y bueno, esta longevidad también en su desempeño, porque además por su formación, por sus orígenes, viene de una familia pues, que se fractura, en la que muere su padre, él siendo todavía niño, y su madre pierde la razón. Entonces todo este proceso pues, lo hace ser muy claro de cuál es su papel, digamos, en el sentido ideológico, y es un férreo partícipe del liberalismo mexicano. Tan liberal es que, bueno, finalmente hay una cercanía muy clara con Juárez, que en uno de sus periplos va a ser preso en Guadalajara, y Prieto logra, por medio de un discurso encendido, de toda una discusión con los soldados, evitar que lo tomen preso y logren huir de palacio y seguir sus andanzas a Juárez, ¿no? Juárez creo que no es muy agradecido con él cuando en sus propias memorias, porque finalmente tienen un distanciamiento en una decisión política de Juárez sobre mantenerse en la presidencia, pero la deferencia intelectual siempre se mantuvo, y bueno, Guillermo Prieto pues sin duda se mantuvo como referente en todos los ámbitos. Entre su vasta obra, nosotros nos permitimos nada más destacar algunas que están divididas en 3 rubros: poesía, prosa y textos escolares, los versos inéditos en la poesía, musa callejera, construye buena parte de estos personajes, el romancero nacional, que es de todo un asunto elegiático hacia cuestiones cívicas de la formación. Es esto que decimos de cómo se va formando un país, en buena medida tiene que ver con sus propios hitos, y esta construcción de hito cívico desde el propio Guillermo Prieto. Los valientes no asesinan con Juárez es un eco de esta relación. Entonces todos estos elementos se utilizaban. De hecho, sus lecciones de historia patria se publicaron de manera muy extensa, y todavía fue un libro de texto recurrente todavía en inicios del siglo XX. Entonces, esta obra nos permite ver que bueno, pues en realidad caminó o se permitió explorar pues un abanico muy amplio de posibilidades en lo literario. Y la otra es la evocación también de un paisajista de la literatura, ¿no? Un hombre que describe sus entornos, que los va fraguando y construyendo. Entonces, por ejemplo, hay una litografía que aparece en México y sus alrededores, ¿no? una litografía de Casimiro Castro, y una lectura de Prieto sobre
lo que sucede en un paseo que van a dar hacia Iztacalco, ¿no? Una comitiva que va a dar hacia Iztacalco en el canal de la Viga, que conecta al centro de la ciudad con este poblado. La villa de Tacubaya, que era pues, realmente su ámbito de infancia, ¿no? Y pues lo que se hace es una breve narración desde su infancia de lo que sucedía en Tacubaya, cómo se relaciona con el espacio, cómo va construyendo ese espacio y cómo finalmente pues, es un reflejo de cómo México pues, se va transformando en México. O sea, deja de ser una entidad para transformarse en otra con todo y sus tradiciones y situaciones de carácter previo. Pues bueno, este breve ensayo, este breve ejercicio curatorial, pues busca dar una invitación, abrir una invitación a la lectura pues, de este personaje fundamental del siglo XIX, pero además de una gran contemporaneidad, porque en buena medida mucho de lo que comprendemos como este asunto de lo mexicano, de nuestra identidad, de nuestro territorio, de las maneras en cómo, las diferentes maneras o tonalidades como se ejecuta nuestro idioma, se refleja en la obra de Guillermo Prieto y bueno, nos permite en manera profunda ver el proceso con el cual nos colocamos, dónde nos colocamos como mexicanos, como país y bueno, como parte de una ciudad que se va modelando a sí misma. Entonces, bueno, pues invitar a seguir las actividades de la plataforma de la Secretaría de Cultura y bueno, lo que seguirá funcionando y produciendo en el ámbito cultural en la propia Secretaría.